Cuando era pequeño, creciendo en China, me fascinaban las historias de criaturas míticas y leyendas antiguas. Mi abuelo solía contarme relatos alrededor de la hoguera, sobre dragones que volaban sobre montañas y bestias que habitaban en bosques oscuros. Quizás fue esta curiosidad lo que me llevó a convertirme en criptozoólogo, buscando la verdad detrás de esos mitos. No era una profesión fácil, muchos creían que todo eran fantasías y supersticiones. Pero yo sabía que había algo más allá de las leyendas. Recuerdo el día en que todo cambió. Estaba en mi pequeño apartamento en Beijing, rodeado de libros y documentos, cuando recibí un mensaje. Era una carta, escrita con una caligrafía temblorosa y desgastada. El remitente era un anciano llamado Juan, de un pequeño pueblo en las montañas de Sichuan. Me sorprendió porque rara vez recibía correspondencia física, y menos aún de lugares tan remotos. La carta decía: Jian, necesito tu ayuda. El Qilin ha regresado, pero no es como las leyendas cuentan. Algo está mal. Por favor, ven rápido. Era todo lo que decía, a excepción de unas pequeñas indicaciones para encontrarlo, pero las palabras eran suficientes para despertar mi curiosidad. El Qilin, una criatura mítica asociada con buena fortuna y prosperidad, era una de las leyendas más conocidas en la cultura china. Sin embargo, la carta sugería algo completamente diferente, algo oscuro. Miré la dirección del remitente, no tenía ni idea de cómo había conseguido hacerse con mi dirección postal, pero el que fuera enviado desde lo más profundo del continente me tenía aún más perplejo. Me pregunté si Juan era simplemente un anciano confundido, pero algo en su tono me hizo pensar que había más en la historia. No dudé mucho antes de decidir viajar al pueblo. Hice mi maleta con lo esencial, mi cuaderno de notas, una linterna, mi brújula y algunos instrumentos básicos de investigación. Sabía que, si iba a encontrar algo, debía estar preparado. El viaje a las montañas fue largo y agotador. El tren me llevó hasta la última estación, y desde allí tuve que tomar un autobús destartalado que serpenteaba por caminos angostos y empinados. El conductor era un hombre callado, con arrugas profundas y ojos oscuros. No hablamos mucho durante el trayecto, pero pude notar que incluso él parecía nervioso cuando mencioné el nombre del pueblo. El trayecto al pueblo de Juan se sintió eterno. La carretera era sinuosa, bordeada por árboles altos que proyectaban sombras densas y casi palpables. A medida que me acercaba, el ambiente se tornaba más frío y húmedo, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndome del peligro que se avecinaba. El paisaje era hermoso, pero había algo inquietante en el silencio absoluto que reinaba entre los árboles. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo rodeado de montañas cubiertas de niebla. Era tranquilo, casi demasiado. Las calles estaban vacías y solo se escuchaba el sonido del viento entre los árboles. Cuando bajé del autobús, sentí un escalofrío. Había algo en el aire, una tensión palpable que me puso en alerta. Cuando llegué, lo primero que noté fue la quietud. Apenas había gente en las calles, y las pocas personas que vi pasaban rápidamente, con la cabeza baja y los hombros encorvados. El pueblo era pequeño, compuesto por unas cuantas casas de madera y algunos negocios locales. A lo lejos, podía ver la montaña que Juan había mencionado, cubierta de niebla y con un aire de misterio. Bajé del autobús y comencé a caminar por las calles empedradas. Las casas estaban desgastadas por el tiempo, con pintura descascarada y ventanas opacas por la suciedad. Era evidente que el pueblo había visto mejores días. Mientras caminaba, las pocas personas que me cruzaban me miraban con desconfianza, como si mi presencia fuera un presagio de problemas. Intenté hablar con algunos lugareños, pero la mayoría se mostraron reticentes a responder. Hice preguntas sobre el Qilin, pero apenas obtuve respuestas vagas y evasivas. Sin embargo, noté algo curioso: cada vez que mencionaba al Qilin, la gente se ponía nerviosa y evitaba el contacto visual. Era como si pronunciar el nombre de la criatura fuera un tabú. Continué explorando el pueblo, buscando pistas sobre el mensaje de Juan. Pasé por el mercado local, donde algunos comerciantes vendían productos frescos, pero incluso allí, el ambiente era sombrío. Los rostros de las personas reflejaban preocupación, y sus conversaciones eran breves y en voz baja.
No pude evitar sentir que algo oscuro estaba ocurriendo en ese lugar. Me dirigí hacia la casa de Juan, siguiendo las instrucciones que me había dado en la carta. Era una casa pequeña, con paredes de madera y un techo de tejas rotas. Toqué la puerta, pero no obtuve respuesta. Insistí un poco más, hasta que escuché un ruido desde adentro. La puerta se abrió lentamente, y un anciano de cabello blanco y rostro arrugado me miró con ojos llenos de preocupación. El hombre me invitó a entrar, y noté que su casa estaba en un estado de desorden. Papeles y objetos estaban esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera estado buscando algo con urgencia. Me llevó a una mesa en el centro de la habitación y me ofreció té. A pesar de la hospitalidad, su rostro mostraba signos de miedo y ansiedad. No era la primera vez que encontraba a alguien en este estado, pero la experiencia en mi trabajo me hizo no emocionarme mucho con la posibilidad de encontrar algo tangible. Era un error que ya había cometido en el pasado. Le pregunté sobre el Qilin y por qué había enviado la carta. Juan me miró fijamente, como si intentara medir mi nivel de comprensión. Luego comenzó a hablar, contando historias de la criatura. El Qilin es una bestia sagrada, pero algo ha cambiado, dijo con voz temblorosa. Los árboles están marcados, y el ganado está siendo atacado. Algo oscuro está ocurriendo en el bosque, algo que no he visto en toda mi vida. Sus palabras me inquietaron. No solo por el contenido, sino por la forma en que las decía. Era como si estuviera describiendo algo más allá de lo natural, algo que iba en contra de las leyendas que todos conocíamos. Juan insistió en que el Qilin había regresado, pero su presencia traía caos y destrucción en lugar de prosperidad y buena fortuna. Me levanté, decidido a investigar. Sabía que no podía ignorar algo así. Juan me dio direcciones para llegar al bosque y me advirtió sobre los peligros. Antes de salir, me detuvo y me dijo, tenga cuidado, Jian. El Qilin no es como antes. Hay algo más en juego aquí. Algo antiguo y oscuro. No sabía si el anciano era consciente de que nunca me había encontrado con un Qilin cara a cara, pero sus palabras resonaron en mi mente mientras salía de la casa y me dirigía hacia el bosque. Sabía que mi viaje estaba a punto de llevarme por un camino peligroso, pero no podía detenerme ahora. La búsqueda de la verdad me llamaba, y el mensaje misterioso al bosque de Juan era solo el comienzo de un viaje que cambiaría todo lo que creía sobre las leyendas y mitos del mundo. Decidí aventurarme más allá del pueblo, hacia el borde del bosque. Había un camino que conducía a las montañas, y a medida que me acercaba, noté marcas extrañas en los árboles. Eran quemaduras, pero no como las que produciría un incendio normal. Estas marcas tenían formas irregulares, como si alguien hubiera intentado quemar algo específico. Además, encontré piedras dispuestas en círculos perfectos, lo cual me resultó bastante inusual. Al observar estas señales, comprendí que algo estaba muy mal en este lugar. No eran simples marcas aleatorias, parecía haber un patrón, un propósito detrás de ellas. Mi instinto me decía que el Qilin estaba relacionado con estas anomalías, pero no podía entender cómo. Volví al pueblo al atardecer, con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba por las calles, noté que la atmósfera se volvía aún más tensa. Era como si todos esperaran que algo funesto ocurriera en cualquier momento. Miradas furtivas desde las ventanas, puertas que se cerraban con un golpe seco, y susurros en las esquinas. El pueblo parecía un lugar al borde del colapso. Al anochecer, decidí quedarme en la casa de Juan, pero antes de regresar, pasé por un pequeño establo donde criaban ganado. Al entrar, el olor metálico era inconfundible. Encontré a uno de los trabajadores, un joven con expresión asustada, y le pregunté qué había pasado. Me llevó a una esquina del establo, donde yacía el cuerpo de una vaca, en un estado espantoso. Las marcas no eran como las que dejaría un depredador común. Eran precisas y parecían tener un propósito oscuro. El joven me miró con ojos llenos de lágrimas y susurró, «Es el Qilin. Viene por nosotros». Su voz temblaba mientras hablaba, y me di cuenta de que este pueblo estaba atrapado en una espiral. Agradecí al joven por su ayuda y regresé a la casa de Juan, donde pasaría la noche. Sabía que el pueblo ocultaba secretos,
y que el Qilin era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. Mi investigación apenas estaba comenzando, y con cada paso que daba, el peligro se hacía más real. La atmósfera de miedo y tensión me acompañaría a lo largo de mi estancia en ese lugar olvidado por el tiempo y asediado por una criatura cuyo nombre apenas se atrevía a ser pronunciado. El calor de la hoguera era reconfortante en medio del frío que envolvía el pueblo. La noche había caído y Juan había encendido un fuego en el centro de su sala para combatir el viento gélido que se colaba por las grietas de las paredes. El crepitar de las llamas parecía llenar el silencio opresivo que reinaba en el pueblo desde mi llegada. El anciano me ofreció una taza de té caliente, y mientras bebíamos, comenzó a contarme la historia del Qilin. El Qilin es una criatura antigua, empezó Juan, con voz baja y susurrante, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Se dice que es un signo de prosperidad y buena suerte, pero eso solo es parte de la historia. Hace siglos, antes de que el pueblo existiera, el Qilin era un guardián, pero no en el sentido benevolente que ha llegado hasta nuestros días. Era el guardián de secretos oscuros. Juan hizo una pausa para asegurarse de que entendía la gravedad de sus palabras. El Qilin fue invocado para proteger ciertos rituales oscuros que requerían vidas para ser llevados adelante. Cuando ya no era necesario, se cuenta que se le hacía desaparecer en una cascada de agua helada. Estas prácticas estaban destinadas a mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual, pero con el tiempo, fueron consideradas demasiado crueles y fueron prohibidas. Sin embargo, el Qilin permaneció, aunque oculto en el bosque, esperando el momento para ser invocado nuevamente. El anciano tomó un sorbo de té y continuó. Durante mucho tiempo, nadie habló del Qilin. Se convirtió en un mito, una historia para contar a la luz de una hoguera. Pero hace unos meses, algo cambió. Las desapariciones comenzaron, y la gente empezó a ver señales del Qilin en el bosque. El ganado fue encontrado maltrecho y los árboles con marcas extrañas. La gente comenzó a temer salir de noche, y los ancianos recordaron las viejas historias de estos rituales. A medida que Juan hablaba, el viento afuera aumentaba de intensidad, golpeando las ventanas con furia. Era como si la naturaleza misma respondiera al nombre del Qilin. Me pregunté qué o quién había despertado al guardián antiguo y por qué estaba causando tanto caos en el pueblo. Juan parecía saber más de lo que decía, pero no presioné. Sabía que el miedo puede hacer que las personas se cierren más, y necesitaba que Juan confiara en mí para obtener más información. Hay algo más, dijo Juan, con un tono más sombrío. El Qilin no solo protege los rituales antiguos. Se dice que también protege algo oculto en el bosque, algo que nadie ha visto en generaciones. Los ancianos creen que, si el Qilin ha regresado, es porque alguien ha roto un pacto o ha profanado un lugar sagrado. Personalmente espero que sea eso, la otra posibilidad es mucho más peligrosa. No sabemos qué es, pero la gente tiene miedo. Miedo de que las desapariciones solo sean el comienzo de algo mucho peor. Me di cuenta de que Juan no solo me estaba contando una historia, me estaba advirtiendo. Si el Qilin realmente estaba protegiendo un secreto oscuro, entonces mi investigación podría ponerme en peligro, más de lo que había anticipado. Pero no había vuelta atrás. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo y por qué el Qilin había regresado después de tantos años de silencio. Cuando la hoguera comenzó a apagarse, Juan me miró con seriedad y dijo, si decides adentrarte en el bosque, ten mucho cuidado. No solo es el Qilin lo que debes temer. Hay fuerzas antiguas que pueden desatarse si no tienes cuidado. No te alejes del camino, por el amor de Guanyin, no hagas preguntas que no estés preparado para responder. La noche estaba oscura y fría cuando salí de la casa de Juan. Caminé a la pequeña casa lateral en la que el anciano me había dejado alojarme, pensando en todo lo que había aprendido. Pese a encontrarse a tan solo unos metros, me pude dar cuenta de que el pueblo estaba sumido en un silencio inquietante, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Sabía que no podía esperar más. Tenía que adentrarme en el bosque para descubrir la verdad detrás del Qilin y los secretos que protegía. Las desapariciones y los rituales oscuros solo eran el comienzo de una historia mucho más profunda y espeluznante. La noche estaba oscura, casi tangible.
El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y no había luna para iluminar mi camino. Decidí adentrarme en el bosque, a pesar de las advertencias de Juan y lo cerrado de la noche. Había algo en el aire, una tensión que me empujaba a investigar, como si el bosque mismo me llamara para descubrir sus secretos. Llevaba conmigo una linterna de mano y mi brújula, pero la luz parecía ser tragada por la espesura del bosque. Cada paso que daba hacía crujir las hojas secas y las ramas bajo mis pies, creando un eco inquietante que reverberaba en la penumbra. El bosque era denso y silencioso, como si la vida hubiera abandonado esa parte del mundo. A medida que avanzaba, noté que el aire se volvía más denso y frío. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí que algo no estaba bien. Los árboles se inclinaban de forma extraña, y el musgo cubría casi todo a mi alrededor, creando un paisaje sombrío y casi fantasmal. No era solo el silencio lo que me preocupaba, sino la sensación de ser observado, como si alguien o algo me estuviera vigilando desde las sombras. Escuché un sonido a lo lejos, se sentía que estaba mal, como si fuera algo que no debería haber estado allí. Al principio, pensé que era el viento moviendo las ramas, pero luego escuché un crujido más fuerte, como si algo pesado estuviera avanzando a través del bosque. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y me detuve, tratando de escuchar con atención. Los sonidos eran aleatorios pero persistentes, cada vez más cercanos. Continué mi camino, siguiendo el sonido que ahora se asemejaba a cascos golpeando contra el suelo. Era un sonido rítmico, pero no como el de un caballo. Era más fuerte, más pesado, como si algo grande estuviera moviéndose con rapidez entre los árboles. Mi linterna apenas iluminaba a unos pocos metros por delante, y me di cuenta de que no tenía idea de qué estaba buscando. Finalmente, llegué a un claro. El suelo era rocoso, y en el centro había un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y raíces retorcidas. El altar estaba en ruinas, pero los grabados aún eran visibles. Me acerqué con cautela, iluminando la superficie con mi linterna. Los grabados mostraban al Qilin, pero no de la manera en que se suele representar en las leyendas. Estas imágenes mostraban escenas violentas, con rituales y fuego. Había figuras humanas arrodilladas ante el Qilin, como si estuvieran siendo ofrendadas a la criatura. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver esas imágenes casi borradas por el tiempo. El altar era un vestigio de un pasado oscuro, un pasado que Juan había mencionado pero que no había revelado completamente. Me di cuenta de que este lugar era sagrado, pero no en el sentido positivo. Era un lugar de rituales y el hecho de que el Qilin estuviera asociado con esto era profundamente inquietante. De repente, un ruido a mis espaldas me hizo girar bruscamente. Era un crujido fuerte, como si algo grande estuviera moviéndose entre los árboles. La linterna tembló en mi mano mientras giraba para mirar. No había nada visible, pero la sensación de ser observado se intensificó. Mi respiración se aceleró, y el sudor comenzó a formarse en mi frente. El altar parecía cobrar vida a medida que el viento soplaba, creando sombras que se movían y cambiaban de forma. Cada vez que intentaba enfocarme en un lugar específico, algo me distraía, un ruido o un movimiento en el rabillo del ojo. Sabía que no debía quedarme allí mucho tiempo, el bosque no era seguro, especialmente de noche. Retrocedí lentamente, manteniendo la linterna apuntando hacia el altar y el claro. El crujido de los cascos se hizo más fuerte, más cercano. El aire se volvió denso y cargado de un olor acre, como a humo y azufre. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el Qilin y los secretos del bosque. Mientras retrocedía, el crujido de los cascos se detuvo de repente. El silencio fue más impactante que el ruido, era como si algo estuviera a punto de lanzarse sobre mí desde las sombras. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras intentaba mantener la calma. De pronto, el viento sopló con fuerza, mi linterna súbitamente se apagó y sumiendo el bosque en una oscuridad total. Fue entonces cuando supe que no era solo mi imaginación, y que el verdadero peligro apenas comenzaba a revelarse. El rugido fue ensordecedor, como si toda la furia del bosque se condensara en ese único sonido. Mis oídos zumbaban por el impacto, y mi corazón pareció detenerse por un instante. Entonces, el Qilin apareció. Emergiendo de la oscuridad,
su silueta era imponente, cuerpo de león, patas de buey y una melena de fuego que iluminaba todo a su alrededor. Era una criatura de pesadilla, una bestia mítica que desafiaba la lógica y la razón. Mis instintos tomaron el control antes de que mi mente pudiera procesar lo que veía. Corrí, sabiendo que cualquier segundo de vacilación podría costarme la vida. El bosque, que antes era un lugar sombrío y silencioso, ahora era un caos total. El Qilin avanzaba con una velocidad increíble, sus cascos golpeando el suelo con tal fuerza que sentí el temblor bajo mis pies. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico. Los árboles a mi alrededor se incendiaban con el paso de la criatura, llenando el aire de humo y llamas. El fuego crecía a una velocidad alarmante, creando una pared de calor y luz que hacía casi imposible ver hacia dónde corría. Todo se volvía borroso por las lágrimas y el sudor que caían sobre mis ojos. Intenté mantener la calma, pero mi mente me atrapaba con cada rugido del Qilin. La bestia derribaba árboles y destruía el altar antiguo con un simple golpe de sus patas. Las raíces y ramas crujían bajo su peso, creando un estruendo que resonaba en todo el bosque. El fuego devoraba todo a su paso, dejando un rastro de destrucción que parecía imposible de escapar. Mi cuerpo estaba al borde del colapso, pero sabía que detenerme significaría mi final. El rugido del Qilin era cada vez más fuerte, un eco que retumbaba en mi pecho y me empujaba a seguir corriendo. Intenté encontrar un camino seguro, pero las llamas estaban por todas partes, y el humo hacía que cada respiración fuera un desafío. Mis piernas temblaban por el esfuerzo, pero no había tiempo para descansar. La adrenalina me mantenía en movimiento, a pesar del dolor y el agotamiento. Corrí entre los árboles, esquivando ramas y troncos caídos, mientras el Qilin seguía destruyendo todo a su paso. Su aura de fuego era cegadora, creando sombras distorsionadas que se movían y danzaban en la penumbra del bosque. Había momentos en que pensé que el Qilin estaba a punto de alcanzarme. Sus rugidos retumbaban justo detrás de mí, y podía sentir el calor de sus llamas rozando mi piel. Mi única esperanza era mantenerme en movimiento, sin detenerme ni mirar atrás. Cada vez que escuchaba el estruendo de los árboles cayendo, sabía que la criatura estaba a punto de darme fin. Finalmente, llegué a un pequeño arroyo que cruzaba el bosque. El agua estaba helada y fluía con rapidez, creando un refugio temporal del fuego que se extendía por todas partes. Sin pensarlo, me lancé al agua, sintiendo el frío intenso envolver mi cuerpo. El Qilin no parecía dispuesto a cruzar el arroyo, pero su rugido resonaba en las orillas, como una advertencia de que no me alejara demasiado. El agua me dio un respiro, pero también me recordó que el peligro estaba lejos de terminar. El fuego se extendía por el bosque, creando un resplandor siniestro en la distancia. El Qilin había desaparecido momentáneamente, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que volviera a buscarme. Mi cuerpo temblaba por el frío y el agotamiento, pero no podía detenerme. Salí del arroyo y me adentré más en el bosque, buscando un lugar seguro donde refugiarme. Sabía que el Qilin volvería, y la próxima vez podría no tener la misma suerte para escapar. El bosque se había convertido en un lugar peligroso, y yo era el único que parecía interesado en enfrentarse a la criatura mítica. Mis piernas estaban al borde del colapso, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier dolor. El rugido del Qilin seguía resonando en mis oídos, recordándome que la cacería apenas había comenzado. Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras corría por el bosque. Sabía que el Qilin no podía ser derrotado por medios convencionales, su cuerpo de fuego y sus patas de buey lo hacían imparable. Tenía que encontrar una manera de ralentizarlo o detenerlo, aunque fuera por un instante, para ganar tiempo y escapar. Fue entonces cuando recordé la cascada. Juan me había hablado de ella, un lugar donde el agua caía desde lo alto de las montañas, fría y poderosa. Si podía llegar allí, tal vez podría usar el agua para mi beneficio. Me encaminé río arriba con la esperanza de poder encontrarla. No tardé en volver a sentir una presión en el pecho. El Qilin estaba detrás de mí, su rugido ensordecedor resonando entre los árboles. Los cascos golpeaban el suelo con una intensidad que hacía temblar el bosque. El fuego seguía creciendo a su alrededor, envolviendo todo en un resplandor infernal.
Cada paso que daba era un desafío, el humo dificultaba la respiración y las llamas devoraban el oxígeno. Pero no podía detenerme. Corrí en dirección a donde imaginaba que se encontraba la cascada, con la esperanza de llegar antes de que el fuego consumiera el camino. El bosque era un laberinto de árboles caídos y ramas quebradas mientras me movía cerca del serpenteante río. Tuve que saltar y esquivar obstáculos, pero mi adrenalina era tan alta que el dolor y el agotamiento pasaron a un segundo plano. Lo único que importaba era llegar a la cascada y evitar al Qilin. A medida que avanzaba, el sonido del agua se hizo más fuerte, como un rugido constante que competía con el estruendo del Qilin. Sabía que estaba cerca, pero también que el Qilin no se detendría. Los árboles a mi alrededor seguían ardiendo, creando un panorama apocalíptico. El fuego avanzaba rápido, y cada segundo que pasaba, el bosque se transformaba en un mar de llamas. Cuando finalmente llegué a la cascada, el agua fría me recibió con un chorro helado que salpicó mi rostro. Fue un alivio momentáneo, pero sabía que no podía detenerme. El Qilin estaba muy cerca, y el suelo vibraba con su presencia. Sin pensarlo dos veces, me lancé al agua y dejé que la corriente me arrastrara hacia la base de la cascada. Desde el agua, miré hacia atrás y vi al Qilin emerger del bosque, su cuerpo ardiendo con una furia indescriptible. La bestia no se detuvo ante la cascada, avanzó con determinación, como si el agua no significara nada para ella. Pero cuando chocó contra la roca, el impacto fue brutal. Una explosión de vapor y cenizas llenó el aire, creando una nube cegadora que cubrió todo a su alrededor. El agua fría chocó contra el fuego del Qilin, apagándolo temporalmente. Fue solo un momento de alivio, pero fue suficiente para darme tiempo para escapar. La criatura rugió de frustración, y el rugido fue tan fuerte que casi hizo que el agua cambiara de dirección. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que el Qilin se recuperara, así que me dejé llevar por la corriente, alejándome de la cascada y del fuego. El bosque estaba en llamas, y las llamas se extendían rápidamente, creando un resplandor que iluminaba el cielo nocturno. La destrucción era total, y el fuego parecía tener vida propia, devorando todo a su paso. Desde el agua, pude ver el humo elevarse y formar una densa nube que cubría el horizonte. La cascada fue mi salvación, pero también una advertencia. El Qilin era poderoso, y su furia solo aumentaría con cada intento de detenerlo. El fuego seguía avanzando, y el bosque se convertía en un terreno cada vez más inhóspito. Sabía que tenía que encontrar una manera de salir del bosque antes de que el fuego me atrapara, pero también sabía que el Qilin no se detendría hasta que obtuviera lo que quería. El agua fría me devolvió algo de claridad mental, pero el peligro seguía siendo real. La cascada había sido una trampa, pero solo una solución temporal. El Qilin volvería, y cuando lo hiciera, tendría que estar listo para enfrentar su furia nuevamente. El bosque era un lugar poderoso, y yo era solo un pequeño punto en medio de su furia desatada. El agua fría de la cascada me proporcionó un respiro, pero sabía que el Qilin no estaría lejos por mucho tiempo. Los rugidos de la bestia resonaban como ecos lejanos, pero cada vez más cercanos. No tenía tiempo para descansar. Salí del agua, temblando por el frío, pero el calor del fuego que se extendía por el bosque pronto reemplazó esa sensación helada. Comencé a correr de regreso al pueblo, consciente de que no había tiempo que perder. El bosque era un caos total. El fuego se propagaba con rapidez, devorando todo a su paso. El humo hacía difícil respirar, y los árboles crujían mientras las llamas los consumían. Era un espectáculo escalofriante, una manifestación física de la furia del Qilin. Cada paso que daba parecía llevarme más cerca del abismo. El fuego estaba por todas partes, formando una barrera de calor y destrucción. Las ramas caían a mi alrededor, golpeando el suelo con fuerza, mientras el humo se hacía más espeso. Tenía que mantenerme en movimiento, pero cada vez era más difícil encontrar un camino seguro. El bosque, que una vez había sido un refugio de calma y tranquilidad, se había convertido en una trampa. El rugido del Qilin se hizo más fuerte, y escuché los cascos golpeando contra el suelo. La bestia estaba cerca, y su presencia parecía intensificar las llamas a su alrededor. Cada vez que miraba hacia atrás, podía ver el resplandor de su melena de fuego iluminando el bosque.
No había forma de enfrentarlo, la única opción era correr y encontrar una ruta de escape. Mis piernas estaban al borde del colapso. El agotamiento me pesaba, y el calor del fuego dificultaba respirar. Sentía que cada inhalación era un desafío, pero no podía detenerme. Sabía que, si el Qilin me alcanzaba, no habría forma de escapar. La adrenalina me impulsaba a seguir corriendo, a pesar de la oscuridad y el caos a mi alrededor. Las llamas se extendían por todas partes, creando un paisaje infernal. El suelo se había vuelto irregular por los árboles caídos y las ramas quemadas, y cada paso podía ser un tropiezo fatal. El calor era intenso, y el fuego crecía a un ritmo alarmante. La destrucción total parecía inevitable, y el Qilin estaba justo detrás de mí, con su furia implacable. Corrí a través del bosque, buscando un camino seguro de regreso al pueblo. Pero con cada paso, el fuego parecía cerrarse más. El humo nublaba mi visión, y mis pulmones se sentían pesados por la inhalación constante de cenizas. El rugido del Qilin retumbaba en mis oídos, y cada vez que escuchaba sus cascos, sentía que el final estaba cerca. Finalmente, vislumbré un pequeño sendero que llevaba de regreso al pueblo. El fuego había comenzado a extenderse por esa dirección, pero era mi única oportunidad de escapar. Con cada paso, el calor del fuego aumentaba, y las llamas comenzaban a acercarse a mí. El ruido de ramas cayendo y el crujido de la madera quemada creaban una cacofonía de destrucción que hacía casi imposible concentrarme. Corrí por el sendero, sabiendo que era cuestión de tiempo antes de que el fuego lo consumiera por completo. Mis pies golpeaban el suelo con fuerza, y cada inhalación quemaba mis pulmones. El fuego iluminaba el bosque con un resplandor cegador, y el humo envolvía todo a su alrededor. No había margen de error, cualquier tropiezo podría ser fatal. El rugido del Qilin fue el sonido final que escuché antes de llegar al borde del pueblo. La bestia estaba cerca, pero el sendero me llevó a un área donde el fuego aún no había llegado. Sabía que el peligro seguía siendo real, pero al menos había ganado un poco de ventaja. El pueblo estaba cerca, y solo tenía que llegar allí antes de que el Qilin me alcanzara. Estaba agotado, con cada músculo de mi cuerpo gritando por el esfuerzo. Pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el dolor, y seguí corriendo, luchando por llegar al pueblo antes de que las llamas me atraparan. Sabía que el Qilin no se detendría, y que la carrera por la supervivencia apenas comenzaba. El pueblo que había conocido apenas unas horas antes, tranquilo y sereno, ahora estaba sumido en el caos total. El fuego se había extendido desde el bosque y avanzaba hacia las casas. Las llamas danzaban en la noche, proyectando sombras siniestras en las calles empedradas. El calor era intenso, y el humo formaba nubes espesas que dificultaban la respiración y la visión. Llegué al pueblo justo cuando los aldeanos comenzaban a huir en todas direcciones. El pánico se había apoderado de todos. Las puertas se cerraban de golpe, las ventanas se rompían, y los gritos llenaban el aire. La gente intentaba salvar lo que podía, pero el fuego avanzaba sin piedad, devorando todo a su paso. Los tejados comenzaban a incendiarse, y las paredes de madera crujían bajo el calor. Sabía que el Qilin estaba cerca. Su rugido resonaba a lo lejos, pero cada vez se hacía más fuerte. Su furia era palpable, como una fuerza invisible que empujaba a las personas a correr sin mirar atrás. Mientras avanzaba por las calles, vi a un grupo de aldeanos luchando por abrir una puerta que se había atascado. Me uní a ellos, y con un último esfuerzo, logramos abrirla. La gente salió corriendo, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de consternación. El fuego se extendía rápidamente. Los tejados comenzaban a colapsar, y las chispas volaban por todas partes. Cada vez que escuchaba el rugido del Qilin, el miedo se intensificaba. Sabía que debía mantener la calma y encontrar una manera de salvar a la mayor cantidad de personas posible. No podía detenerme, incluso cuando el agotamiento amenazaba con derrumbarme. La adrenalina me mantenía en pie, pero sabía que no podría sostenerme por mucho tiempo. Mientras ayudaba a la gente a escapar, noté que el fuego se acercaba a la plaza central. Los edificios de madera se incendiaban rápidamente, creando una barrera de llamas que dificultaba el paso.
Tuve que tomar decisiones rápidas, guiando a las personas por calles menos afectadas por el fuego. Cada vez que miraba hacia atrás, veía las llamas avanzar y los cascos del Qilin acercándose. El pueblo estaba en llamas, y no había tiempo que perder. Escuché a un grupo de aldeanos gritar desde una esquina, atrapados por el fuego. Corrí hacia ellos y los guié por un callejón estrecho que aún no había sido alcanzado por las llamas. La situación era crítica, y cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y el fin. El rugido del Qilin se hacía más fuerte. Su sombra se proyectaba sobre las casas en llamas, creando una imagen estremecedora. La bestia estaba cerca, y su furia era implacable. Sabía que no podría detenerla, pero tenía que ganar tiempo para que más personas pudieran escapar. El fuego se propagaba rápidamente, y el calor era abrumador. El aire estaba lleno de humo y cenizas, y cada respiración era un desafío. Mientras avanzaba por el pueblo, ayudando a la gente a escapar, vi a un grupo de gente atrapado en un edificio en llamas. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ellos y los ayudé a salir. El fuego estaba por todas partes, y cada movimiento tenía que ser preciso para evitar las llamas. Todos estaban asustados, pero los llevé a un lugar seguro, lejos del peligro inmediato. La situación era desesperada. El pueblo estaba en ruinas, y el fuego continuaba extendiéndose. El rugido del Qilin se escuchaba cada vez más cerca, y sabía que su furia no se detendría hasta que hubiera destruido todo a su paso. El caos reinaba por todas partes, y el miedo era palpable. No sabía cuánto tiempo más podría mantenerme en pie, pero tenía que seguir ayudando a la gente a escapar. El fuego se había apoderado del pueblo, y las llamas se reflejaban en el cielo nocturno. El rugido del Qilin era como un trueno constante, una advertencia de que el peligro estaba lejos de terminar. Mientras guiaba a los aldeanos hacia la seguridad, sabía que tenía que encontrar una manera de detener al Qilin o al menos desviar su atención para darles más tiempo. Pero con cada paso, la furia de la bestia se hacía más fuerte, y el pueblo se sumía cada vez más en las llamas. El fuego había consumido gran parte del pueblo, y la furia del Qilin seguía creciendo. No tenía mucho tiempo, cada rugido de la bestia resonaba como un trueno, sacudiendo el suelo y llenando el aire de miedo. Sabía que no podía detener al Qilin por mi cuenta, pero tenía que hacer algo para dar tiempo a los aldeanos de escapar. Recordé las historias de Juan sobre los rituales antiguos y la conexión del Qilin con objetos sagrados. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera sellar el poder de la criatura. El calor era insoportable, y las llamas creaban un resplandor naranja que iluminaba el pueblo. Corrí por las calles, buscando un lugar seguro donde pudiera pensar y planificar mi siguiente movimiento. El fuego se había extendido por todas partes, y el humo hacía que cada respiración fuera un desafío. Tenía que actuar rápido antes de que el Qilin destruyera todo a su paso. Mis recuerdos de las historias de Juan me llevaron a la plaza central del pueblo, donde había visto una estatua antigua. Juan había mencionado que esa estatua representaba a un antiguo guardián, un símbolo de protección. Me pregunté si esa estatua podría ser la clave para contener al Qilin, o al menos debilitar su poder lo suficiente para ganar tiempo. Llegué a la plaza central, donde la estatua estaba rodeada de llamas. El fuego había comenzado a devorar los edificios cercanos, y la estatua misma parecía estar resistiendo el calor por pura voluntad. Era una figura imponente, tallada en piedra, con formas y grabados que representaban criaturas míticas y símbolos antiguos. Los ojos de la estatua parecían brillar con una intensidad inusual, como si estuvieran vigilando todo a su alrededor. Sabía que tenía que actuar rápido. El rugido del Qilin se hacía cada vez más fuerte, y podía sentir la vibración de sus cascos acercándose. Busqué entre las llamas y el humo, intentando encontrar algo que pudiera usar para sellar el poder del Qilin. La estatua era mi mejor esperanza, pero no sabía cómo usarla para detener a la bestia. Corrí hacia la estatua, esquivando las llamas y las chispas que caían a mi alrededor. El calor era abrumador, pero tenía que llegar a la base de la estatua para encontrar algo que pudiera ayudarme. Cuando llegué, noté que había inscripciones en la base, símbolos antiguos que recordaban a los grabados que había visto en el altar del bosque. Sabía que había algo especial en esos símbolos, pero no tenía tiempo para estudiarlos detenidamente.
Mientras buscaba entre las llamas, escuché el rugido del Kirin justo detrás de mí. La bestia había llegado a la plaza central, y su furia era palpable. El fuego a su alrededor crecía con cada paso que daba, y los cascos golpeaban el suelo con fuerza. La estatua era mi única esperanza, pero no sabía cómo usarla para contener al Kirin. En un momento de desesperación, recordé que Juan había mencionado un objeto sagrado, algo que los antiguos usaban para invocar y contener el poder del Kirin. Tenía que encontrar ese objeto, pero no tenía idea de dónde buscarlo. El fuego y el humo dificultaban la visión, y el calor hacía que cada movimiento fuera doloroso. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que el Kirin me alcanzara. Busqué desesperadamente entre los escombros y las llamas, intentando encontrar algo que pudiera usar para detener a la bestia. El rugido del Kirin se hacía más fuerte, y el calor de las llamas era cada vez más intenso. La destrucción era total, y el pueblo se sumía en el caos absoluto. Finalmente, mientras revisaba la base de la estatua, encontré un pequeño compartimento oculto. Era un espacio donde los antiguos guardaban objetos sagrados para rituales. Dentro, encontré un amuleto antiguo, tallado con símbolos que recordaban a los que había visto en el altar del bosque. El amuleto era frío al tacto, y parecía vibrar con una energía inusual. Algo me decía que este amuleto era la clave para contener al Kirin, pero no tenía idea de cómo usarlo. El fuego se extendía por toda la plaza central, y el Kirin estaba cada vez más cerca. Tenía que actuar rápido antes de que la bestia destruyera todo a su paso. El amuleto era mi última esperanza, y tenía que encontrar una manera de usarlo para detener al Kirin y dar tiempo a los aldeanos para escapar. La noche era un torbellino de llamas y humo. El rugido del Kirin resonaba por todo el bosque, mientras el fuego avanzaba sin control, consumiendo todo a su paso. Había encontrado un amuleto en la plaza central, pero no tenía idea de cómo usarlo para contener el poder del Kirin. Juan había mencionado que era parte del ritual para invocar a la bestia, pero no tenía tiempo para averiguar más detalles. Necesitaba respuestas, y la única pista que tenía era el altar antiguo que había visto al principio de mi aventura. Regresé al altar, pero ahora estaba en ruinas por el ataque del Kirin. Las llamas habían devorado gran parte del bosque, y el humo era tan espeso que apenas podía ver unos metros por delante. Mis pulmones ardían por la inhalación constante de cenizas, y cada paso era un desafío. El altar estaba en el centro de un claro, rodeado de árboles que aún ardían. La destrucción era total, pero había algo inquietante en la forma en que las llamas parecían evitar el altar mismo. Mientras caminaba entre los escombros, busqué algo, cualquier cosa, que pudiera darme más información sobre el amuleto y su conexión con el Kirin. Los grabados en el altar habían quedado parcialmente destruidos, pero todavía se podían ver algunos símbolos extraños. Eran formas geométricas y figuras humanas, todas vinculadas por líneas que parecían contar una historia. Sabía que estos símbolos tenían un significado, pero el tiempo apremiaba, y el rugido del Kirin se hacía cada vez más fuerte. Entre los escombros, encontré un fragmento de piedra que parecía haber sido parte del altar. Estaba cubierto de musgo y raíces, pero al limpiarlo, descubrí que estaba grabado con símbolos que coincidían con los del amuleto. Era una especie de mapa o diagrama que mostraba una secuencia de rituales. Juan me había hablado de estos rituales, mencionando que eran necesarios para invocar al Kirin, pero también para contener su poder. Sabía que este fragmento era clave para entender cómo usar el amuleto. El fuego crecía a mi alrededor, y el calor se hacía insoportable. Tenía que trabajar rápido para evitar ser consumido por las llamas. El rugido del Kirin retumbaba en mis oídos, y sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la bestia regresara para acabar con lo que quedaba del altar. Con el fragmento en mano, examiné los símbolos, tratando de descifrar su significado. Los símbolos mostraban una secuencia de pasos, como un ritual que debía seguirse para contener el poder del Kirin. Cada símbolo representaba una acción, y todos se conectaban para formar un patrón complejo. Sabía que tenía que recordar esos símbolos y entender cómo usar el amuleto para llevar a cabo el ritual. Era mi única oportunidad para detener al Kirin y salvar lo que quedaba del pueblo. El fuego estaba cada vez más cerca, y el humo hacía que respirar fuera casi imposible. Sabía que no podía quedarme mucho más tiempo.
Con el fragmento de piedra y el amuleto en mano, decidí regresar al pueblo para intentar llevar a cabo el ritual. No tenía mucho tiempo, y el Qilin estaba cada vez más cerca. El fuego consumía todo a su paso, y las llamas formaban un muro que parecía imposible de atravesar. Mientras corría de regreso al pueblo, escuché el rugido del Qilin justo detrás de mí. La bestia estaba de regreso, y su furia era palpable. El calor era abrumador, y el humo nublaba mi visión. El fragmento de piedra era pesado, pero sabía que era crucial para entender el ritual. El amuleto brillaba con una luz débil, como si estuviera despertando a medida que el Qilin se acercaba. El pueblo estaba en ruinas, y el fuego había consumido casi todo. Tenía que encontrar un lugar seguro para intentar descifrar los símbolos y entender cómo usar el amuleto para detener al Qilin. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la bestia llegara al pueblo y destruyera todo lo que quedaba. Tenía que actuar rápido, pero el caos y la destrucción hacían que cada movimiento fuera peligroso. Con el amuleto y el fragmento de piedra en mano, regresé al pueblo, sabiendo que el tiempo se agotaba y que el Qilin no se detendría ante nada para acabar con todo a su paso. Mi última esperanza era el ritual, pero tenía que entenderlo y llevarlo a cabo antes de que fuera demasiado tarde. El fuego avanzaba, y el rugido del Qilin se hacía cada vez más fuerte, como un recordatorio de que el peligro estaba lejos de terminar. El pueblo era un mar de llamas y cenizas. El fuego había consumido todo, desde casas hasta calles enteras. El rugido del Qilin era un trueno constante, reverberando por todo el pueblo y provocando ecos en la noche. Los aldeanos huían en todas direcciones, buscando refugio, pero parecía que no había lugar seguro. Las llamas avanzaban con rapidez, y el humo hacía casi imposible respirar. En el centro de todo, el Qilin se erguía, rodeado de fuego y destrucción, al menos los habitantes habían huido a tiempo. Su cuerpo de león brillaba con una intensidad brutal, y su melena de fuego crepitaba como un horno infernal. Los cascos golpeaban el suelo con fuerza, creando pequeñas explosiones de llamas y cenizas. Sabía que no podía detenerlo solo, pero tenía que intentar contener su poder para dar tiempo a los aldeanos para escapar. Con el amuleto en mano, corrí hacia el centro del pueblo. El calor era abrasador, y el fuego me rodeaba por todas partes. Mis pulmones ardían por el humo, pero no podía detenerme. El Qilin estaba en medio de la plaza, rugiendo con una furia que parecía capaz de derribar edificios enteros. Sus ojos ardían con un brillo feroz, y su mirada parecía perforar el alma. Me enfrenté a la criatura, sosteniendo el amuleto frente a mí. No estaba seguro de cómo funcionaba, pero recordé el fragmento de piedra y los símbolos que había visto en el altar. El amuleto comenzó a brillar con una luz tenue, como si respondiera al fuego del Qilin. Era un resplandor suave, pero tenía una energía extraña, como si contuviera un poder antiguo. El Qilin rugió y cargó contra mí, su cuerpo envuelto en llamas. El suelo tembló con cada paso, y el fuego creció a su alrededor, creando una ola de calor que me golpeó con fuerza. Instintivamente, levanté el amuleto y cerré los ojos, esperando lo peor. Pero algo extraño ocurrió, una barrera de energía se formó alrededor de mí, bloqueando el ataque del Qilin. El choque fue brutal, como dos fuerzas chocando con todo su poder. La barrera tembló, y el fuego se dispersó en todas direcciones, creando una explosión de luz y calor. La lucha fue feroz. El Qilin atacó con todo su poder, golpeando la barrera con sus cascos y rugiendo con una furia descomunal. El fuego de la bestia era intenso, y la barrera apenas resistía. Cada golpe hacía que la energía vibrara, y sabía que no podría soportar mucho tiempo más. El suelo bajo mis pies temblaba, y las llamas crecían con cada intento del Qilin de romper la barrera. Sabía que solo tenía una oportunidad para sellar al Qilin y proteger al pueblo. El amuleto era la clave, pero tenía que usarlo de la manera correcta para contener el poder de la bestia. Recordé los símbolos y el ritual que había visto en el altar. Tenía que concentrarme, a pesar del caos y el fuego a mi alrededor. Cada segundo era crucial, y cada golpe del Qilin amenazaba con romper la barrera y acabar conmigo. Mientras el Qilin atacaba, me concentré en el amuleto, tratando de canalizar su energía para contener el poder de la bestia.
Los símbolos en el amuleto comenzaron a brillar con más intensidad, y la luz se extendió por la barrera, creando un patrón de líneas y formas geométricas. Era como si el ritual se estuviera activando, pero necesitaba más energía para contener al Qilin. El fuego crecía a mi alrededor, y el calor era abrumador. Sabía que no podía resistir mucho más tiempo. El Qilin rugió con una furia indescriptible, y su cuerpo brillaba con una intensidad cegadora. La barrera comenzó a agrietarse, y su energía parecía debilitarse con cada ataque. Tenía que encontrar una manera de desviar el poder del Qilin y sellarlo antes de que fuera demasiado tarde. En un acto desesperado, canalicé todo mi chi en el amuleto, esperando que fuera suficiente para contener al Qilin. La luz del amuleto creció con fuerza, creando un resplandor que iluminó todo el pueblo. El fuego retrocedió momentáneamente, y el Qilin pareció titubear por un instante. Era mi única oportunidad, y no podía desperdiciarla. Con el amuleto brillando con todo su poder, enfrenté al Qilin y pronuncié las palabras que había visto en el altar. Eran palabras antiguas, una invocación para contener el poder de la bestia. El amuleto vibró con una energía intensa, y el Qilin rugió por última vez antes de ser envuelto en una luz cegadora. El fuego se apagó, y el pueblo quedó en silencio. Sabía que el ritual había funcionado, pero no tenía idea de cuánto tiempo duraría. Tenía que actuar rápido para proteger a los aldeanos y evitar que el Qilin regresara con más furia que antes. El pueblo estaba en llamas. El fuego rugía con fuerza, alimentado por el poder del Qilin, y el calor se hacía insoportable. La barrera que había creado con el amuleto comenzaba a desmoronarse, cada vez más débil ante la furia de la criatura. El Qilin golpeaba con sus cascos y rugía con una furia descomunal, cada embestida amenazando con romper la barrera y dejarme indefenso ante su poder. Sabía que no podía resistir mucho más. El amuleto vibraba en mi mano, pero la energía que emanaba parecía perder fuerza con cada ataque del Qilin. El fuego crecía a mi alrededor, y el humo hacía que respirar fuera cada vez más difícil. Mis pulmones ardían y mi cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantener la barrera activa. Sabía que tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla rápido. El Qilin rugió nuevamente, un sonido tan fuerte que hizo que el suelo temblara. Las llamas a su alrededor crecían con cada embestida, y la barrera comenzó a agrietarse, pequeñas fracturas que se extendían como telarañas por la energía que me rodeaba. El calor era abrumador, y el fuego se reflejaba en los edificios del pueblo, creando un resplandor que iluminaba el caos a nuestro alrededor. En un acto desesperado, lancé el amuleto contra el Qilin. Fue un movimiento arriesgado, pero sabía que no tenía otra opción. El amuleto giró en el aire, reflejando la luz de las llamas, antes de chocar contra el cuerpo del Qilin. La explosión fue ensordecedora, un estallido de energía que reverberó por todo el pueblo. El fuego se intensificó, creando una ola de calor que me lanzó al suelo. El impacto fue brutal, y el sonido de la explosión retumbó en mis oídos. El Qilin fue envuelto por una luz cegadora, como si el amuleto hubiera liberado toda su energía en un solo instante. La criatura rugió por última vez, un sonido que resonó por todo el pueblo, antes de desaparecer en medio de la luz. El fuego que había envuelto al Qilin se apagó de repente, dejando un silencio inquietante a su paso. La explosión había sido tan fuerte que había apagado gran parte del fuego, y el pueblo quedó en un estado de calma inquietante. Sabía que no había destruido al Qilin, pero al menos lo había contenido por un tiempo. El amuleto había liberado su poder para contener a la bestia, pero no sabía cuánto tiempo duraría el efecto. El pueblo estaba en ruinas, con escombros y cenizas por todas partes. Los aldeanos que habían huido comenzaron a regresar, cautelosos y con temor en sus ojos. El caos se había detenido, pero el peligro seguía siendo real. La destrucción del amuleto había sido necesario para contener al Qilin, pero el pueblo estaba devastado por el fuego y la destrucción. Las calles estaban llenas de escombros, y las casas habían sido reducidas a cenizas. El humo seguía llenando el aire, creando una neblina densa que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. El silencio era abrumador, y el único sonido que se escuchaba era el crujido de la madera quemada. Me levanté lentamente, mi cuerpo dolorido por el impacto de la explosión.
El suelo estaba caliente por las llamas, y el aire era espeso por el humo y las cenizas. Sabía que el Qilin podría regresar, pero por ahora, había logrado contener su poder. Tenía que aprovechar el tiempo que había ganado para ayudar a los aldeanos y buscar una solución definitiva para detener al Qilin de una vez por todas. Mientras caminaba por el pueblo, vi a los aldeanos tratando de apagar los restos del fuego y rescatar lo que podían de sus casas. El miedo en sus ojos era palpable, y sabía que el amuleto no sería suficiente para restaurar la calma en el pueblo. Había una sensación de pérdida, como si algo precioso hubiera sido arrebatado por la furia del Qilin. Sabía que tenía que encontrar una solución definitiva, algo que pudiera sellar el poder del Qilin de forma permanente. El uso del amuleto había dado algo de tiempo, pero sabía que la amenaza del Qilin seguiría presente hasta que encontrara la manera de romper su conexión con el pueblo y los rituales antiguos. El pueblo había sido testigo del poder del Qilin, y ahora era mi responsabilidad protegerlo de una vez por todas. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.